Fausto Alvarado y Juan Luis Orrego nos acompañaron, como ustedes recuerdan, el jueves pasado, donde hemos ido evolucionando en la verdadera historia de Lima, rescatando algunos aspectos poco conocidos o hasta inéditos verdaderamente respecto a la historia de nuestra ciudad capital. Y una de las cosas que Fausto nos había hecho notar, igual que Juan Luis, que Lima no se llamó Lima, no se denominaba Lima en su etapa, no hubo una fundación de Lima como se ha dado en llamar, y para eso nos ha traído Fausto algunos documentos. El primero, que transcribe el acta de fundación de nuestra ciudad, que está fechado en dicho pueblo de Lima, mire ustedes para hacer la diferencia, de lunes 18 días del mes de Venero, se llamaba así, del dicho año del señor gobernador, o sea, 1535. Que luego señala que da en hacer y fundar el dicho pueblo, el cual mandaba y mando, que se llame desde ahora, para siempre jamás, la ciudad de los reyes, que es el nominativo real. Y efectivamente, como Fausto también nos dijo, en el acta de la independencia, la que corresponde al 15 de julio de 1821, dice en la ciudad de los reyes, reunidos en este excelentísimo ayuntamiento. Bien, pero para abundar con ello precisamente, y de nuevo estamos con Juan Luis y con Fausto para que nos puedan abundar sobre este tema. Muchas gracias. Buenas noches. Por estar presentes en nuestro programa. Gracias por todo eso. Bueno, efectivamente lo que hemos querido en continuación del programa pasado es traer y mostrar, pero creo que con la lectura que tú le has hecho es suficiente. Lo importante es que al mencionar que en el pueblo de Lima se funda la ciudad de los reyes, estamos hablando que Lima es pretérito, es anterior. Así es. Por lo tanto, el carácter milenario de Lima se recorta cuando se le asocia su fundación al 18 de enero de 1535, con lo cual estaríamos hablando de 481 años o una cifra por el estilo. Entonces, esto es importante establecerlo. En el último año, en la última efemérides, la anterior, la del 2015, la municipalidad sacó un documento, pero seguía manteniendo el mismo talante, vamos a llamarlo, porque no hay ninguna mala fe en eso, sino que no hay la apreciación exacta de lo que debería ser. Esperamos que para el próximo 18 de enero la municipalidad, que es la que comanda los festejos o las alusiones o efemérides, haga la aclaración de este tema, ¿no? La importancia por los dos, por los reyes y también por la comarca y por el pueblo de Lima. Sería bueno que Juan Luis recuerde lo que hablamos la vez pasada. ¿Por qué de los reyes? De los reyes porque en el día de la Epifanía, el 6 de enero, salieron 3 soldados, ¿no?, desde Pachacamac, enviados por Pizarro a reconocer este valle, ¿no? Juan Tello, Ruy Díaz y Pedro Martín de Don Benito. Entonces, el acta de fundación demuestra que esta zona, este pueblo, esta comarca, ya tenía el nombre de Limac, ¿no?, que significa algo así como hablador, pero no por el río. Esa es una idea posterior. Limac es un vocablo que al parecer aludía a la gran cantidad de oráculos. Y el oráculo habla. Como estaban en Pachacamac, ¿no?, por ejemplo. Pachacamac era un oráculo. Tiene un oráculo, claro. Se supone que en la zona actual de los barrios altos, por ejemplo, también había varios oráculos. Se habla que donde está ahora situada la catedral, también había un oráculo. Entonces eso le daba al valle un perfil especial, ¿no?, de los oráculos que hablan. Entonces ahí rompemos un poco el mito de lo del río hablador como origen, por lo menos. No, eso es una imagen posterior. También era el ruido que se oía desde el mar también hasta la zona donde estamos. Pero lo importante es también este traslato de un imperio en el que le hemos llamado, en donde el ordenamiento del poder nativo va a pasar de los incas, va a pasar a los reyes católicos, pero no propiamente a los reyes católicos, sino a la monarquía católica. Entonces, esa estructura no cambia inmediatamente. O sea, se mantiene la relación, y creo Juan Luis puede explicarlo un poco más con mayor detalle. Se mantiene una relación del curaca, del señor de acá, y te cuento algo, por ejemplo, el respeto que se le tenía, que cuando se va a poner las primeras piedras o se piensa hacer la catedral,
se le pide al señor de Malambo. Malambo no lo tomemos por lo que hoy día lo asociamos, sino que era un núcleo agrourbe donde inclusive había camarones, como se cuenta en su momento, y le pide que le mande unas cuantas personas, como lo denominaban ellos, para que hicieran esto. Y él le dice, no, yo los necesito para mis trabajos dentro del agro, de lo que realizo, y para cuidar los animales. Más bien lo que puedo hacer es darte un poco de dinero y tráete algunos esclavos de donde quieras traerlos. ¿Y esta actitud era una estrategia política o era una vocación de sincretismo? No, es que tiene que serlo. ¿Qué había detrás tiene que serlo porque es la explicación que le puedes dar a una conquista, llámala así, mutua. Porque no solamente le facilitan el ingreso a Lima, que era una zona, ya lo vimos, había estado desde el momento que hay todos los canales, y por otro lado el rechazo que hay a las huestes de Manco Inca, que no la hacen los españoles que vivían acá, sino que son mayormente los curacas y los de Cunturhuacho que hablamos. Entonces, cuando eso termina, tiene que haber un reparto también del poder, pues nadie apoya por apoyar. Yo asocio Limac con una extensión, como dijimos la semana pasada, una extensión muy importante a nivel demográfico, porque aquí se juntan tres valles, el Chillón, el Rímac y el Lurín, ¿no? Entonces hay una serie de curacas, ¿no?, que manejan indios, manejan mano de obra, y manejan también, por supuesto, combatientes. Pizarro va a ser muy hábil en hacer alianza con todos estos curacas. Luego, cuando se cuenta en los libros que los españoles se reparten encomiendas, o sea, se reparten indios, en realidad lo que están haciendo es repartirse curacas, porque los indios siguen obedeciendo a sus curacas, ¿no?, e indirectamente a los españoles. Y por eso la necesidad del entendimiento con el curaca. Y estos curacas, lo que hacían no solamente es manejar los indios, sino manejar el agua. Claro. Es muy importante porque... hemos explicado a lo largo de todos estos Claro, porque la costa eran sociedades hidráulicas, ¿no? Por ejemplo, si el televidente es algo agudo, se dará cuenta que en el cuadrilátero, que es Lima, en el damero, que es Lima, la plaza debió estar a la altura de la iglesia de la Merced, porque ese es el centro del damero. Sin embargo, tenemos... Que de hecho la primera casa de Pizarro se construyó ahí al frente, no fue Palacio de Gobierno. Y en cambio la plaza no es céntrica, sino es excéntrica, pegada al río, porque ahí salía una de las bocatomas del Rímac, el río Magdalena. Por eso es que Taulichusco tenía su palacio allí, ¿no? Entonces, luego, ¿no?, en los primeros años ya de los reyes, cuando Diego de Agüero hace el damero, entre comillas, ¿no?, en el damero lo que vemos son cuadras, ¿no? Pero no las cuadras no son cuadradas, pero les llamamos cuadras, ¿no? Y cada cuadra se reparte en cuadros solares. Y cada solar es asignado a un vecino. Importante, por ejemplo, cómo se mantiene la Casa de Aliaga, que es una... Claro, eso conversábamos antes del programa, ¿no? En Lima hay un caso único en las ciudades hispanoamericanas, que la familia, una misma familia sigue ocupando el mismo solar. Después de 15 generaciones. Después de, ¿no?, que es la casa de los Aliaga, que además Gonzalo de Aliaga, que es amigo común, pero además que fue construida sobre un adoratorio prehispánico. Por eso es que la casa internamente tiene una distribución muy peculiar. Exacto. Que no guarda relación con el emplazamiento romano de las antiguas casas, como vemos ahora en la antigua Lima. Tú decías la vez pasada que el damero no necesariamente es cuadrado. Exacto, no era cuadrado, no, y que en la zona ya de los extramuros cobraba de repente algunos diseños curvilíneos, como suelen ser muchas de las ciudades europeas, ¿no es cierto?, del medioevo. Sí. Pero no sé si la tesis es cierta, el damero se hizo para poder cuidarse de los piratas que decían que podía llegar, porque si tú pones en una esquina, en una zona cuadrada, puedes mirar de aquí a 5 esquinas. El damero obedece al modelo de campamento romano. Sí.
¿no? Ese es para el origen. alertarse de una invasión. Claro, de una... para cuidar mejor la ciudad, Sí, para señor. vigilarla Para mejor. hacer mejor. Y que es un ¿no? patrón en casi todas las ciudades Claro. de su Sí, tiempo. sí, sí. Entonces, es una, digamos, entre comillas, es una fotocopia, ¿no? Cómo van. Y lo interesante es que de manera casi espontánea se generó el primer suburbio de Lima, que fue el arrabal de San Lázaro, ¿no? Una zona pobre, lo que es ahora el RIMAC. Esa fue la primera zona de expansión extra el damero, Pero o sea, que es fuera al del damero. Al otro lado del río, además. Claro, por eso es que como los españoles El lado norte. asociaban mucho a Lima con Sevilla, Sevilla también tiene su zona popular al otro lado del río, que es Triana. Y en una misma curva ¿no? también. En una misma curva, ¿no? Sí. Por eso, inicialmente, a lo que es ahora el RIMAC o el Arrabal de San Lázaro se le decía la Nueva Triana. Ahora es verdad que Cuando al otro no- lado del río, solamente pregunta Fausto, y pensando y recordando a José Antonio del Busto de Uturburu, gran maestro y historiador, porque él decía que la zona del otro lado del río era boscosa y que por esa razón todavía no habíamos accedido al puerto. En el Callao era necesario, cuando llegaban los primeros veleros, las primeras naves, avistar, ¿no es cierto?, la cosa. Entonces, esos árboles que estaban al otro lado del río se juntaban en lo que es la zona de la Plaza de Hacho, y que por eso su nominativo, que era hachón. Es decir, se armaba un gran hachón, una gran hoguera. Inclusive, Con Hacho significa zona elevada. Inclusive ¿no? se ha recortado el cerro para poder acceder. El San Cristóbal. Claro. De ahí podías ver el mar. En lo que quiero para cerrar el tema de la fundación es otro hecho también importante que no se menciona. No es solamente Tarma, que lo que mucho se lee, que era donde se iba a hacer, Jauja. sino que hay Jauja, sino que hay un lugar que es Sangayán, que es donde hoy día está San Clemente en Pisco. Y lo que ha quedado de la toponimia de la isla, a la cual lo llama. Inclusive en el acta lo menciona, que en un momento se había pensado hacerla en ese lugar. Incluso se hicieron trazos para hacerlo, pero al final, después del informe que hacen las 3 personas que mencionó Juan Luis, se decide dejar sin efecto eso, y antes, bueno, ya viene otro tema de los cascajos, pero sobre todo sobre el puerto, se decide hacerlo en este o lugar. sea, lo de donde están los Sangayán reyes. hablamos que fue que No, diciembre lo de Sangayán. 1534. 1534 aproximadamente, y hay una pequeña historia ahí. Esa Sangayán después fue conocida como Lima la Vieja, que fue fundada por Nicolás de Rivera, el Viejo, Ajá, el primer ¿no? alcalde de Lima. que la fundó al parecer sin autorización de Pizarro. Y por ahí existe la versión que, como también era amigo de Pizarro, un poco para compensarlo por ese desaire, le dio la primera, el cargo de primer alcalde de Lima, ¿no? No, y ahí cerramos. Inclusive en el acta se menciona Raura. Y una de las cosas, por el lugar en que está, en las alturas, es que se deja sin efecto. Pero poco se habla de Sangayán, ¿no? Claro. Ahora, y como dices, eso Ahora, estuvo... en el diseño de la ciudad, vamos entrando pues en materia. Yo Ya también cerramos quiero el tema. participar Ahí. en la secuencia, porque me interesa. Te mencioné en un momento que sí, yo he tenido esa lectura, de que mientras se diseñaba el palacio del gobernador, en este caso que era Francisco Pizarro, él se va a vivir al frente de donde está la Merced, o sea, donde Sí, está sí, la sí. casa, la calle Lártiga, Sí. de Ribagüero, haciendo esquina con la otra calle que él habitó, ahí incluso con alguna de sus concubinas nativas, ¿no? Y que luego, ya cuando se termina de construir el palacio, él se muda. Pero me llamó la atención cómo ya el primer diseño había considerado. Claro. ¿No es cierto? Y el doctor del Busto nos contaba que la manzana del Palacio de Gobierno son 4 solares, y que Pizarro se reservó 4 solares, uno por ser gobernador, Claro. otro por ser capitán general, otro por ser alguacil mayor y otro por ser vecino fundador. Por cada cargo tenías- Claro, ¿no? Entonces los vecinos fundadores tenían solares privilegiados. Los solares privilegiados son los que estaban ¿Y más cerca de la qué plaza. tamaño era más o menos un solar? Un solar es Una cuarta parte de la la actual cuarta manzana. parte de una manzana, ¿no? Ah, de acuerdo. Pero todas tenían huerto, ¿no? De ahí, no sé si Sí, es una es que tradición en esa- eso que se dice, en en esa- la ciudad que jardín todos- viene porque todos tenían su Eran huerto. huertos cerrados. Pequeños. ¿no? Porque Claro, como las digamos antiguas. que en esos primeros años de la ciudad,
lo que sobraban era el terreno. Claro. ¿No? Los españoles, que a su vez eran encomenderos, tenían sus casas y tenían sus huertos. Para sus productos de pan llevar, digamos, lo más debió haber sido inmediato. muy interesante la configuración social de los primeros años de la ciudad, porque hay que tener en cuenta que las primeras mujeres españolas llegaron allá por 1539. Así es. Entonces, por ejemplo, ¿cómo era la casa momentánea de un español? El español vivía con sus indias, con sus concubinas, Exacto. con las que ya tenía hijos, algunos hijos mestizos. Cuando llegan las primeras españolas a casarse con los españoles, estos ya convivían. Entonces, los primeros hijos con las españolas, o sea, los criollos, tuvieron que criarse con sus medios hermanos mestizos. Yo creo que esa fue la época más democrática de Lima. Qué simbiosis tan Interesante esa parte, ¿no? ¿Qué añades a eso? No, yo lo que le preguntaba también a Juan Luis es cómo era la foto más allá del Damero. Del Damero. Es cómo era la foto en la zona agraria, donde los canales juegan su papel de hacer fértil toda fuera la tierra. del Damero, lo que los españoles están haciendo es repartirse encomiendas, o sea, repartirse curacas. Y en las zonas que pueden, donde no hay muchos indios, reservarse algunos terrenos que luego se convertirían en las futuras haciendas. Ya luego, ¿no? paralelos a las encomiendas, a partir de la década de 1560 se fueron conformando los primeros pueblos de indios para evangelizarlos. Las reducciones que terminaron de completarse durante la época del virrey Toledo. Así es. Entonces tenemos algunos pueblos como Surco, ¿no? Que no nacen con el virrey Toledo. No. Incluso ahí Franklin Pisno decía que había reducciones pretoledanas, ¿no? Entonces tenemos Santiago de Surco, tenemos Santa María de la Magdalena, tenemos Caraballo, tenemos Ate y lógicamente el Cercado, ¿no? Y ahora que Fausto mencionaba a los indios camaroneros, ¿no? Los indios camaroneros se negaron a ir al Cercado, a los barrios altos, ¿no? Y parece que les respetaron ese privilegio o esa excepción, porque cuando llegan los españoles a esta zona, les gustaron mucho los camarones. Claro. La Victoria también estaba dentro de este circuito, ¿no? La Victoria no tanto, pero el Cercado sí, Ate, son pueblos de indios. Ahora, los conquistadores no trajeron una imagen de magnificencia. Yo no recuerdo que se haya mencionado, ustedes me pueden quizás corregir, un gran palacio, un gran circuito, una enorme alameda, es decir, porque la mentalidad imperial daba para eso, ¿no es cierto? Hay versiones. Los Habsburgos lo han tenido, por Dios. Es que en todavía, Austria uno visita Viena y todo. Pero todavía estamos en una época proto-virreinal. El virreinato se va a formar en 1542. De acuerdo. A partir de eso, y además la Real Audiencia de Lima, que involucra todo lo que era Sudamérica, salvo un territorio en lo que es hoy día el Brasil. Entonces ya se empieza a nacer una burocracia imperial, llamémoslo de esa manera, que comienzan a darle los edificios públicos, además de la parte religiosa de las catedrales. Entonces sí va a haber un momento en donde empieza a mostrarse esa calidad que Lima tiene también como ciudad virreinal, o como capital del imperio que podemos llamarlo como llamamos el imperio. Correcto, pero que empieza más Austro-Habsburgo. tarde en todo Claro, caso. y ya se convierte en la ciudad barroca, Claro. ¿no? Que hablan los viajeros, que hay testimonios de una monumentalidad interesante, pero que lamentablemente no tenemos, no hay un vestigio no tenemos muchas imágenes, ¿no? Y esa ciudad barroca es la que se destruye con el terremoto de 1746. Ajá. Y ahí ya es otra historia. Claro. Otro tipo de construcción, la arquitectura, otro tipo de, como se dice ahora, otro tipo de parámetros. Las primeras los estructuras parámetros, antisísmicas, claro, ¿no? Pues en base a la quincha, ¿no? al barro que tenía Claro. que utilizarse. Entonces, la Lima barroca se perdió lamentablemente con ese terremoto y Es nace verdad, prácticamente el factor telúrico entonces otra es lo ciudad. que de alguna manera conspira contra eso, ¿no? Lo que el televidente debe entender que Lima no era una ciudad tan grande tampoco, ¿no? Al interior del Damero, ¿no? De la Lima murallada, porque nos estamos olvidando un poco de la muralla, ¿no? de los Reyes, era una ciudad de 50.000 habitantes. Era algo así como un barrio grande,
donde todos los habitantes se podían conocer, aunque sea de vista. Claro, además ¿no? cuando iban a misa, ¿no? porque la parte religiosa pues era el lugar de encuentro además. Se calcula que cuando San Martín entró a Lima, Lima tenía 64.000 habitantes. O sea, todos ahorita entrarían en el Estadio Nacional, por ejemplo. Esa era la población. Esa era la población, ¿no? Amurallada, las puertas se abrían y se cerraban en horarios, o sea, había un control de la población. En esa parte de la conquista, hablemos, porque nos queda poco tiempo, Fausto, de los enfrentamientos de los conquistadores. ¿Cuánto afecta en todo caso? Con comillas hizo de conquista, ¿no? Porque no conozco la batalla, bueno, pero llamémosla así para identificar el periodo. Es que los tiempos tampoco están para Palacios, o sea, ellos mismos no han definido bien la situación que van a tener. O sea, Almagro con Pizarro se están peleando, tienen el problema del Cusco que está tomado, en fin, no hay una estabilidad. Va a venir después lo de Gonzalo Pizarro, que se reclama como reino autónomo. Entonces, no hay una situación de estabilidad. La estabilidad va a venir después, ya con el virreinato. Empieza al comienzo, antes del pacificador, la Gasca que viene. Y después ya al crearse la estructura política, el concepto de virreinato, que es el que entra a ser el que rige, porque le da espacialidad. Y la espacialidad, ¿qué significa? Que hay reconocimiento de adentro y de afuera. Entonces, ahí empieza ya la Lima virreinal a la que vamos a entrar, ¿no? Que es una Lima que lidera, vamos a llamar, el desarrollo urbano en Hispanoamérica. Yo creo que hay un hito muy interesante, porque cuando se creó el virreinato en 1542, tampoco vino la paz, porque los encomenderos se levantaron contra las leyes y agarraron y le cortaron la cabeza al virrey, lo cual era gravísimo. Yo tengo una no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que un momento interesante de la ciudad fue cuando el agua llegó a la antigua pileta de la Plaza de Armas. Eso fue en la época de Toledo. Claro. ¿Ya? Del virrey Toledo. Del virrey Toledo, lógico. Entonces, yo creo que ese acontecimiento que se celebró con mucho alborozo en la ciudad significó el inicio de una nueva era para la ciudad, ¿no? Porque antes estuvo muy impregnada por las guerras civiles, era común encontrar en la plaza las cabezas clavadas en las picotas, ¿no? Yo creo que esa fecha que fue 1571, 72 aproximadamente, cuando trajeron de la zona de la Tarjea el agua hasta la pileta original, antigua, la que desapareció, qué sé yo, pero no es la de ahora, yo creo que ahí comienza una nueva etapa de la ciudad. Claro, has recordado a Blasco Núñez de Vela, que lo terminaron pues, en Iñaquito. En Quito. O sea, lo persiguieron hasta Quito y ahí le cortaron la cabeza. Y me acuerdo de Enrique Chirino Soto contando este signo histórico de nuestras eras, ¿no? La que todas empiezan con guerras, enfrentamientos, y nos guiamos por la tradición y el mito de los hermanos Ayar, que termina después en el enfrentamiento Huáscar y Atahualpa. Nacemos con los enfrentamientos de almagristas, pizarristas. Después, cuando empieza la República, de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, enfrentado también a Luna Pizarro. Una cosa ¿Qué tal signo, no? Están peleándonos en cada era. En adición a lo que dijo Juan Luis, también es importante el tema de las encomiendas. Es decir, cuando los encomenderos se les daba la encomienda, pero por determinadas generaciones, por 2, 3, 4 generaciones, y ellos empiezan a pedir la perpetuidad, y a cambio de la perpetuidad se elimina la encomienda, y entonces vuelven sobre lo mismo, se les regresa. Pero importante es una reunión que hay en Mama, que es un pueblo en Guarochirí, más arriba de Ricardo Palma, que hay una reunión, tú sabes, estos hechos que no le vemos en la interpretación política, donde se reúnen un grupo de curacas y señores de casi toda esta zona y deciden hacerle una oferta al rey para que la encomienda sea el rey, inclusive le ofrecen hasta el doble de lo que ofrecían los encomenderos, pero algo interesante, le ofrecen hasta solventarle a España la guerra contra los turcos. No sé si sobre eso tiene dos palabras más. No, lamentablemente hay que cortar. Han pasado esta historia continuará. Esta historia, como dice Juan Luis, continuará. Porque además es interesante, y yo celebro muchas personas que de verdad me llaman y están muy atentos a cada uno de estos diálogos que ustedes
tan bien sostienen y que ilustran, por supuesto, a todos los que nos interesamos por la parte histórica. Fausto Alvarado, Juan Luis Orrego, te agradezco mucho estar y seguiremos pues la próxima semana con tranquilidad conversando sobre esto. Listo. Amigas, amigos, ha sido todo por hoy en Palabra Libre. Los esperamos como siempre mañana a partir de las 11 de la noche. Listo.